Bueno, bienvenidos una vez más a clases con el profe Juancho. Hoy tenemos en la mesa un tema de esos que se las traen, de los que le cuesta a la gente, y uno de los más nombrados, ¿verdad? El famoso Pitágoras. Entonces, hoy vamos a aprender cómo encontrar los lados de un triángulo mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, nada más que decir, empecemos. Lo primero que tenemos que saber, muy importante, es que Pitágoras solo funciona si el triángulo es rectángulo. Un triángulo rectángulo yo lo identifico porque tiene un ángulo recto. Uno de sus tres ángulos va a ser ángulo recto. En otras palabras, es un ángulo de 90 grados. Entonces, los lados del triángulo van a adquirir un nombre y ese nombre va a darse de acuerdo a la posición. Entonces, importante, el que está al frente del ángulo 90, siempre yo identifico el ángulo 90 y entonces enfrente de él me voy a encontrar a la hipotenusa. Y por consecuente los otros dos lados se van a llamar cateto. Entonces en este caso cateto 1 y cateto 2. ¿Okay? Entonces, importante, recuerden, siempre frente al ángulo 90 encuentro la hipotenusa y por ende los otros dos lados se van a llamar catetos. Entonces, para hacerlo un poquito más ejemplificado, vamos a hacer triángulos en diferentes posiciones y vamos a ponerle letras A, B, C. Entonces necesitamos saber cuál es el nombre de cada uno de esos lados. Aquí tenemos uno, vamos a hacer otro por acá. Aquí está el ángulo recto, aquí tenemos a M, N, P. Entonces queremos saber cómo se llama N, M, N y P. ¿Okay? Entonces, les voy a dar un segundo para que ustedes, con lo que ya les expliqué, puedan resolverlo. Ahora sí, entonces, para ver si todos lo tuvieron bueno, entonces el primero, identificar el ángulo de 90, en este caso tengo el ángulo de 90 acá, entonces frente a ese ángulo de 90, ¿quién se encuentra? C. Entonces vamos a decir que C, en este caso es hipotenusa. Y por ende, los otros dos no tengo ni que identificarlos, yo ya sé que van a llamarse cateto y cateto. Entonces en este caso C es hipotenusa, A cateto y B también. Para esta otra, ¿quién es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa siempre va a ser la que encontramos frente al ángulo de 90. Entonces, de los tres, ¿quién está frente a ese ángulo? En este caso está, vamos a hacerlo, N. N, hipotenusa. Entonces, si usted encuentra la hipotenusa, problema resuelto. ¿Por qué? Porque esta es la hipotenusa y los otros dos van a ser catetos. Entonces, importante ese primer paso. Repito, sin importar la forma que tenga el triángulo, puede tener, estar dibujado para un lado o para el otro, al revés o al derecho. No me importa cómo, por ejemplo, este sí. Y si yo le digo que el ángulo 90 está acá y que, por ejemplo, aquí está la J, la A y la D, entonces, ¿cuál sería la hipotenusa? Siempre la vamos a encontrar, sin importar el triángulo, la forma que tenga, siempre la vamos a encontrar frente a ese ángulo 90. Entonces, esa es la que tengo que identificar, hipotenusa. Y por consecuente, los otros dos, repito, van a ser catetos. Ahora, ese es el paso 1. Saber nombrar de la manera adecuada a los lados del triángulo. Segundo paso, memorizar o aprenderse la fórmula de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Bueno, dice Pitágoras que dado un triángulo rectángulo, ¿okay?, donde tenemos hipotenusa, cateto y cateto, entonces dice que la fórmula expresa lo siguiente: hipotenusa al cuadrado, es decir, el valor que esté aquí
lo vamos a elevar al cuadrado. Y eso nos tiene que dar igual, nos tiene que dar exactamente lo mismo, agarrar los otros dos catetos, cada uno de ellos, elevados al cuadrado, sumando. ¿Okay? Es decir, sumamos los catetos, los cuadrados de cada cateto. Sencillo. ¿Okay? Entonces, importante. Pitágoras nos va a servir para dos cosas. Número uno, para cerciorar que las medidas de un triángulo sean de un triángulo rectángulo. Y número dos, si ya sabemos que el triángulo es rectángulo, pues entonces si nos falta una medida, la podemos encontrar teniendo las otras dos y aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Dice Pitágoras lo siguiente. Supongamos que tenemos un triángulo, recuerde que no importa la posición del triángulo, y me dice, queremos cerciorar si efectivamente es o no es rectángulo. ¿Okay? No sabemos eso. Y según lo que dice el ejercicio es que este mide 3, este 4 y este 5. Entonces queremos saber si esto son efectivamente las medidas de un triángulo rectángulo. Para ello entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Decía que la hipotenusa al cuadrado me tiene que dar lo mismo que el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si esto se cumple, entonces el triángulo se considera como un triángulo rectángulo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. De estos tres que tengo por acá, de estos tres lados, ¿cuál es la hipotenusa? Sí, perfecto. La hipotenusa sería el que está al frente del ángulo 90. En este caso nuestra hipotenusa es 5. Entonces, nótese que la hipotenusa está de este lado. Entonces vamos a hacer el cambio. Hipotenusa al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado. Dice que esto nos va a dar lo mismo que agarrar un cateto al cuadrado. ¿Quién es un cateto? Cualquiera de los dos. No importa el orden. Si yo quiero primero agarro el 3 y lo elevo al cuadrado. O si usted prefiere agarrar el 4. Eso ya es su decisión. Entonces yo agarro el 3 al cuadrado y me dice más la fórmula, el otro cateto al cuadrado. Este en este caso es 4. Ahora, importante. Este triángulo efectivamente sería rectángulo si de este lado me da lo mismo que de este otro. Entonces resolvemos las operaciones. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Recuerde que elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. 5 por 5, 25. Ahora del otro lado, 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. Y si sumamos, pues 9 más 16, adivinen, 25. Entonces 25 es igual que 25. Por tanto, el triángulo que tenemos con estas medidas, 4, 3 y 5, coincide con ser un triángulo rectángulo. Esa es una de las formas en las que se utiliza Pitágoras para saber si las tres medidas son o no son las de un triángulo rectángulo. Vamos a poner más ejemplos de este. Okay. Verifique que las siguientes medidas sean las de un triángulo rectángulo. Entonces, número 1, 12, 5 y 13. Okay. Número 2, 4, 6 y 7. Entonces, una cosa muy importante también es que con solo ver las medidas, si yo no tuviese el triángulo, como en este caso que no tengo el triángulo hecho, yo con solo ver las medidas puedo identificar también cuál de las tres es la que coincide con ser la hipotenusa. ¿Cómo averiguamos eso? Bueno, muy sencillo. En un triángulo rectángulo, siempre la hipotenusa va a ser el valor más grande. ¿Okay? Entonces, hay dos formas de identificar la hipotenusa. Repito, cuando el triángulo es rectángulo, entonces yo, si lo tengo visualmente, me fijo enfrente del ángulo recto, ahí va a estar la hipotenusa. Y si no tengo el triángulo dibujado y tengo las medidas, entonces escojo la más grande y esa más grande sería la hipotenusa. Entonces, en este primer caso, para verificar si el triángulo es rectángulo, tenemos que la hipotenusa es 13. Recordemos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Entonces, en este caso, hipotenusa
Entonces 13 al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿Quién es un cateto? 12. Más el otro cateto, 5. Y entonces resolvemos. 13 al cuadrado es multiplicar 13 por 13, eso nos va a dar 169. Y 12 al cuadrado, eso es multiplicar 12 por 12, eso nos va a dar 144 más. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, eso nos va a dar 25. Y hacemos la suma de este lado, de este ya tenemos el 169. Y pues 144 más 25, pues ahí viene, nos va a dar también 169. Por lo tanto, este primer ejercicio, este primero, sí cumple con ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque a ambos lados nos dio lo mismo. Vamos a ver este otro. ¿Quién sería la hipotenusa? Pues en este caso la hipotenusa es 7, porque es la más grande. Entonces, dice hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Hipotenusa 7. Entonces sería cateto cuadrado más cateto cuadrado, o sea, 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. 7 por 7, 49. 4 al cuadrado son 16. Y 6 al cuadrado sería 6 por 6. Y 6 por 6, 36. Hacemos la suma. 16 más 36, pues son 52, si no me equivoco. Y pues nos damos cuenta de que esto no es igual, es decir, es diferente. Entonces, como 49 es diferente de 52, esto no es un triángulo, vamos a decirlo así, un triángulo rectángulo. Es un triángulo, pues, porque cumple con la desigualdad triangular. La desigualdad triangular decía que los dos más pequeños nos tienen que dar más grande que la tercera medida. Se suma 4 y 6, eso nos va a dar 10. Entonces 10 es mayor que 7, cumple con la desigualdad triangular. Pero el hecho de que sea un triángulo no significa de que va a ser rectángulo. En este caso estamos encontrando tres medidas que forman un triángulo y ese triángulo, repito, no es un rectángulo. Vamos. El siguiente caso de Pitágoras, ¿dónde se utiliza Pitágoras? Es para determinar, el siguiente caso es para determinar las, teniendo dos de las tres medidas, vamos a determinar esa tercera. ¿Okay? Entonces, si yo tengo dos medidas y el triángulo es rectángulo, entonces yo puedo determinar esa tercera medida. Y eso es súper útil en la vida, aunque muchos van a decir, pues yo esto nunca lo voy a utilizar. Pero bueno, preguntémosle a un arquitecto, preguntémosle a un ingeniero, para que vean que efectivamente esto es súper útil. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo por acá 12 y 6. Entonces me dicen, ¿cuánto hay aquí? Ya sabemos que el triángulo es rectángulo. Entonces, si nosotros conocemos que el triángulo es rectángulo, pues entonces él debe cumplir, como ya lo vimos anteriormente, debe cumplir con el teorema de Pitágoras. ¿Quién es de estos tres la hipotenusa? Es la X. Entonces, recordando de nuevo el teorema de Pitágoras, hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? X. Entonces ponemos una X al cuadrado. Eso nos tiene que dar lo mismo que cateto cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, más el otro cateto que es 12 al cuadrado. Esta es la forma tradicional en la que todo el mundo pues, debería poder hacerlo. Sin embargo, hay un truquito que también les va a servir, que ya casi se los digo, y es que, bueno, no lo digámoslo una vez. El truco consiste en que cuando yo busco la hipotenusa, pues voy a hacer una suma. Y ahorita vamos a ver que cuando busco un cateto, cuando más bien el que falta es un cateto, pues entonces no voy a resolver una suma, esto se va a transformar en una resta. Entonces, para terminar este ejemplo, entonces recordemos, todo cuadrado pasa al otro lado a raíz cuadrada. Entonces voy a tener lo siguiente, x es igual, ya voy a quitar el cuadrado, 6 al cuadrado son 36, más 12 al cuadrado, eso serían 144, y la raíz, la raíz de 144. Ahora, vamos a sumar acá, 36 más 144, eso nos va a dar un total de
180. Y pues sacamos la raíz de 180. Y la raíz de 180 es... Ay, perdón. Aquí estaba la calculadora. La raíz de 180 es 6 raíz de 5. ¿Okay? Que eso también lo podemos dar en decimales, porque nos va a gustar trabajar en decimales, y es 13,41. ¿De acuerdo? Repito, como buscábamos la hipotenusa, hacemos una suma. Vamos a hacer un ejercicio en el cual ahora no vamos a buscar la hipotenusa, sino que más bien la que nos va a hacer falta, o el que nos va a hacer falta, es uno de los dos catetos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un triángulo, voy a hacerlo de otra forma. Okay, aquí está el ángulo recto, y voy a decir que aquí hay 10 y que por aquí hay 6. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto vale este cateto? Entonces, importante, de ellos dos, pues, ¿cuál es la hipotenusa? La que está al frente del ángulo 90. Por eso era importante saber cuál era el nombre de cada lado. Entonces, 10 es hipotenusa. Entonces, 10 va a cumplir este papel. Entonces, sería 10 al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. O sea, 6 al cuadrado más x al cuadrado. Ahora, ¿qué les dije? Que cuando el asunto era buscar un cateto, pues rápidamente lo que podemos hacer es decir, rápidamente es que ese cateto nos va a dar la hipotenusa menos el otro cateto. O sea, esa es la fórmula rápida, es hacer una resta. Cuando teníamos, o cuando más bien cuando buscamos la hipotenusa, hacíamos una suma. Cuando buscamos un cateto, hacemos una resta. Y entonces aquí sale que esto nos va a dar raíz de 10 al cuadrado, eso es 100, menos 6 al cuadrado, eso es 36. Y pues la raíz de 100 menos 36 sería lo mismo que la raíz de 64. Y la raíz de 64 pues es 8. Entonces este de acá mide 8. Sencillo, ¿no? Una más. Pero ahora vamos a ponerle un poquito de dificultad. ¿Okay? Vamos a ponerle un poquito de dificultad. Vamos a decir que tenemos un cuadrado. ¿Okay? Un cuadrado. Y queremos determinar cuánto mide por acá. Este es un cuadrado y sabemos que todo esto mide 14. Y este es un cuadrado que mide 4 de lado. ¿Okay? Es un cuadrado que mide 4 de lado. Entonces, si yo sé que esto es un cuadrado que mide 4 de lado, vamos a anotarlo por acá, 4 de lado. Okay, el cuadrado. Entonces, si yo sé que es un cuadrado de 4, pues por acá tengo 4, por acá tengo 4, por acá tengo 4 y 4. ¿De acuerdo? Ahora, si todo esto de acá es 14, entonces yo tengo que aquí van a haber 10. ¿Para qué? Para que los 4 al cuadrado y 10 hagan los 14. Entonces voy a extraer un triángulo. Muy importante, no lo dije, pero el rectángulo. El rectángulo ahí. Si no fuese el rectángulo no se puede hacer. Entonces extraemos un triángulo que es 4 y 10. Y nos falta x. En este caso, ¿quién nos falta? Pues nos falta la hipotenusa. ¿Cómo determinamos la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es cateto cuadrado más cateto cuadrado. Recordemos que cuando buscamos la hipotenusa vamos a resolver una suma. Entonces, rápidamente sería la raíz de 4 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y esto, 4 al cuadrado, pues es 16 más 10 al cuadrado, eso es 100, es 116. Y la raíz de 116,
Raíz de 116 es 2 raíz de 29, que en su forma decimal es lo mismo que 10,77. Espero les haya gustado, hayan aprendido. Cualquier duda pueden subirla a las diferentes redes sociales, ahí con mucho gusto les vamos a ayudar, y pues ahí también les queda mi contacto para que me escriban WhatsApp. Y pues nada, muchas gracias, nos vemos.